No toques eso, por favor, susurró la mujer con una voz que temblaba más por miedo que por autoridad. Pero ya era tarde. Los dedos pequeños del niño, sucios, huesudos, cubiertos de polvo y hambre, acariciaban las teclas del piano como si fuesen pedazos de cielo. Cada nota que surgía sonaba rota, torcida, desajustada, pero tenía algo puro, algo que hacía vibrar el aire del salón con una vida que ese lugar no conocía hacía mucho tiempo. El niño, descalzo, con la camisa demasiado grande, movía la cabeza con una concentración dolorosa. Sus ojos grandes y hundidos se llenaban de un brillo que no pertenecía a esa casa. La empleada, Marta, lo observaba desde un rincón, el delirio del miedo apretándole el pecho. Sabía que el patrón no tardaría en bajar. Sabía también que lo que estaba viendo era algo que ningún castigo podría borrar. El milagro de alguien que, sin tener nada, encontraba música en la pobreza. El salón era enorme, demasiado limpio, demasiado frío. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y espejos. El piano de cola, negro, brillante, parecía un animal dormido. La luz del atardecer entraba por los ventanales, dorando la figura del niño. Marta no sabía cómo había llegado hasta allí. Lo había encontrado en la calle, cerca del mercado, buscando restos en la basura. Estaba desnutrido, con los pies llenos de heridas y aún así sonreía cuando escuchaba una canción salir de una ventana. Esa tarde, mientras llevaba al perro del patrón a pasear, lo vio sentado en la acera, mirando el interior de la casa a través de las rejas. Cuando la vio, no pidió dinero. Solo dijo, ¿hay música ahí dentro? Marta no supo qué responder. Algo dentro de ella, algo que la vida había endurecido durante años, se rompió. Lo hizo entrar por la puerta del servicio, con la promesa de darle un trozo de pan. Pero el niño, al oír el piano desde lejos, caminó hacia el salón como si siguiera una voz que lo llamaba. Y allí estaba ahora, frente al instrumento, tocando sin saber, improvisando con una pureza que dolía. «No deberías estar aquí», repitió ella, intentando acercarse. El niño levantó la mirada. «Yo solo quería oírlo de cerca. Mi mamá decía que el sonido del piano puede hacerte recordar lo que fuiste antes de tener hambre». Antes de que Marta pudiera responder, un ruido seco retumbó en las escaleras. El corazón se le detuvo. Era el sonido de los zapatos de don Esteban, el dueño de la casa, descendiendo con paso firme. «Por el amor de Dios», susurró la mujer corriendo hacia el niño. «Tienes que esconderte». Pero el pequeño no se movió. Tocó una última nota, un sonido tan frágil que pareció quebrarse en el aire. El eco de esa nota fue lo primero que escuchó el patrón al aparecer en el marco de la puerta. Su silueta recortada por la luz del vestíbulo era una sombra densa. Tenía la chaqueta sobre un hombro y un papel en la mano. Sus ojos se clavaron en la escena. La empleada temblando, el niño sucio junto al piano, una melodía que aún flotaba. «¿Qué significa esto?», preguntó, con voz baja pero peligrosa. Marta no supo qué decir. El silencio se hizo tan pesado que el aire pareció detenerse. El niño giró lentamente la cabeza hacia el hombre. Su rostro, pálido y marcado por la vida en la calle, se iluminó con algo parecido a la curiosidad, no al miedo. «¿Usted es el dueño de la música?», preguntó con inocencia. Don Esteban frunció el ceño. «Soy el dueño de esta casa. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí?». El niño abrió la boca, pero Marta se adelantó. «Fue culpa mía, señor. Lo encontré afuera, tenía frío y hambre. Solo quería darle un poco de pan». El patrón caminó despacio hacia ellos. Sus pasos resonaban como golpes. «¿Y eso te da derecho a traer vagabundos a mi sala? ¿A mi piano?». Marta bajó la cabeza, intentando contener las lágrimas. «No tocó nada, señor. Solo se acercó». El hombre miró el piano. Una tecla estaba marcada con una huella de barro. Esa pequeña mancha fue suficiente para que su rostro se endureciera. «Este instrumento vale más que lo que tú y ese niño podrían ganar en toda una vida», dijo con desprecio.
El niño dio un paso atrás pero no apartó la mirada. Había algo en su forma de mirar que desarmaba incluso la dureza de aquel hombre. Algo en su inocencia, en su hambre convertida en curiosidad, que parecía rozar una parte olvidada de don Esteban. Por un instante, una chispa de duda cruzó los ojos del patrón, pero la perdió enseguida. «Fuera de mi casa», dijo en voz baja. El niño bajó la cabeza. Marta lo tomó del hombro. Iban a salir cuando una voz inesperada, casi inaudible, los detuvo. «Señor», dijo el pequeño, «yo solo quería tocar el sonido que soñé». Don Esteban parpadeó, desconcertado. «¿Qué sonido?». El niño levantó la mano y señaló el piano. «El sonido de mi mamá. Ella cantaba cuando me dormía, pero la voz se apagó, y pensé que quizá estaba escondida ahí dentro». El silencio volvió a llenar la sala. Don Esteban, sin saber por qué, no respondió. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ninguna palabra. Solo el ruido lejano del reloj marcando el tiempo. Y en ese tic-tac, algo cambió. Marta lo sintió también. Algo invisible se movió en el aire, una grieta diminuta en el muro del orgullo del patrón. Pero el instante pasó, y la rigidez volvió a su rostro. «Fuera. Ahora mismo», repitió, y giró para marcharse. El niño miró una vez más el piano, con una tristeza tan pura que ni siquiera las lágrimas se atrevieron a caer. Cuando cruzaron la puerta, Marta sintió que algo quedaba atrás flotando en el salón. La nota inacabada, la huella en la tecla, la posibilidad de que ese niño hubiese tocado una memoria que el patrón había enterrado hacía muchos años, y aunque no se atrevió a decirlo en voz alta, lo supo con certeza. A veces, los sonidos más puros nacen de las manos más sucias. La noche caía sobre la ciudad, y el eco del piano seguía vibrando dentro de ellos, como un corazón que se negaba a morir. La lluvia comenzó a caer esa noche, silenciosa y persistente, como si el cielo mismo quisiera borrar las huellas de aquel momento. Marta caminaba rápido por las calles empedradas, sosteniendo al niño de la mano. El pequeño tiritaba, su camisa empapada pegándosele al cuerpo delgado como una segunda piel. No hablaban, solo se oía el golpeteo del agua y los pasos que se perdían entre los charcos. Cuando por fin llegaron al edificio gris donde ella vivía, subieron las escaleras oscuras hasta el cuarto piso. Marta abrió la puerta con dificultad. El pestillo siempre se atascaba. El interior era pequeño, una mesa, una cama, una silla. Y sin embargo, el niño miró alrededor con asombro, como si entrara en un palacio. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo Marta quitándose los zapatos mojados. «Mañana veremos qué hacer». El niño asintió, tímido. Se sentó en el borde de la cama, mirando sus pies descalzos. Marta le ofreció un trozo de pan duro y un vaso de leche tibia. Lo observó mientras comía, lento, con una especie de respeto por cada bocado. Cuando terminó, bajó la mirada y susurró: «Gracias, señora». Marta le sonrió apenas. «No soy señora, soy solo Marta». El niño levantó la vista. «Yo me llamo Elías. Bueno, así me llamaba mi mamá». El silencio llenó el cuarto. Marta se acercó, se sentó a su lado y preguntó con suavidad: «¿Y ella dónde está?». Elías apretó el trozo de pan entre sus dedos, como si temiera que se deshiciera. «Está en el cielo. Se fue cuando el frío empezó». Marta sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron. Solo pudo apoyar una mano sobre la cabeza del niño, en un gesto torpe, casi maternal. «Entonces esta noche», dijo al fin, «no dormirás en la calle». Elías asintió, y por primera vez esbozó una sonrisa débil, pero real. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana y bañó el pequeño cuarto con una luz dorada. Elías dormía todavía, envuelto en una manta vieja. Marta lo observó en silencio. Había algo en esa imagen que le resultaba insoportable y hermoso a la vez. En ese cuerpo frágil veía reflejada la infancia que ella nunca tuvo. Mientras preparaba un poco de café, recordó la mirada del patrón la noche anterior. Don Esteban no era un hombre cruel por placer,
Era algo peor. Un hombre vacío. Desde la muerte de su esposa, se había encerrado en su mundo de dinero y silencio, como si los sentimientos fueran un lujo que ya no podía permitirse. Marta llevaba años trabajando en esa casa. Conocía cada rincón, cada sombra, sabía cuándo debía hablar y cuándo callar. Pero lo de anoche había roto algo entre ellos. No solo miedo, también una herida más profunda, un eco de humanidad que ninguno de los dos quiso aceptar. Mientras pensaba en eso, un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. ¿Quién es?, preguntó. Soy yo, respondió una voz conocida. Marta abrió. Era Ana, la otra empleada de la casa de don Esteban. Traía un sobre en la mano. «Te buscan». Marta palideció. ¿Qué dice? Ana la miró con pena. El patrón quiere verte esta tarde. Dijo que si no vas, no hace falta que vuelvas nunca. Marta se apoyó contra la pared. Sabía lo que significaba. Podía perder el único trabajo que tenía, la única fuente de sustento. Elías, que se había despertado, los miraba desde la cama. ¿Te van a echar por mi culpa?, preguntó en voz baja. Marta sonrió con ternura forzada. No, pequeño. Solo quiere hablar. No te preocupes. Pero por dentro temblaba. Esa tarde, el cielo estaba cubierto de nubes densas. Marta dejó a Elías en casa de una vecina y se dirigió a la mansión. El portón se abrió con su habitual chirrido, y al entrar, el silencio la envolvió. Todo estaba igual, pero distinto. El aire parecía más pesado. Don Esteban la esperaba en el salón, de pie, junto al piano. Llevaba las manos en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. Sobre la tapa del instrumento había una foto enmarcada. Una mujer joven, sonriente, con un vestido blanco. ¿Sabe quién es?, preguntó él sin levantar la vista. Marta asintió. ¿Su esposa? Sí, dijo él con voz baja. Murió hace 3 años. Era pianista. Este piano era suyo. Hubo un silencio largo. Marta sintió que algo en el tono del patrón había cambiado. Menos rabia, más cansancio. Cuando ese niño tocó ayer, continuó él, por un instante juraría que escuché su melodía, la misma que ella solía tocar antes de dormir, y no puedo dejar de preguntarme, ¿cómo un niño de la calle podría conocerla? Marta no sabía qué responder. Don Esteban levantó por fin la mirada. Había en sus ojos una mezcla de furia contenida y vulnerabilidad. ¿Quién es ese niño, Marta? ¿De dónde lo sacó? Ella titubeó. De la calle, señor. No tiene a nadie. Solo hambre y una manera extraña de mirar las cosas. El hombre caminó lentamente hasta el piano. Pasó un dedo por las teclas, como si tocara una herida. Lo que hizo ayer fue imposible, dijo casi para sí. Era exactamente el sonido que ella tocaba la noche antes del accidente. Marta lo observó en silencio. Había una sombra de fe en su voz, algo que parecía renacer y doler al mismo tiempo. Quiero volver a verlo, dijo de pronto. Marta lo miró desconcertada. ¿Al niño? Sí, tráigalo mañana. Quiero hacerle unas preguntas. Ella asintió, pero su corazón se contrajo. No sabía si debía temer o confiar en esa súbita curiosidad del patrón. Algo en su mirada no era normal. Había una mezcla de desesperación y esperanza, como si en el niño hubiese encontrado la puerta hacia un fantasma que nunca dejó ir. Cuando salió de la casa, el viento soplaba fuerte. Miró hacia el cielo y pensó en Elías, en su hambre, en su inocencia, en su música, y por primera vez en muchos años, sintió miedo de un milagro. Un milagro que quizás no todos estarían preparados para escuchar. La noche anterior al encuentro, Marta no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de don Esteban reflejado en el espejo del piano, pálido, distante, como si hablara no con ella, sino con los ecos del pasado. Elías dormía profundamente en la cama, abrazando la Biblia vieja que Marta había encontrado en un cajón olvidado. No sabía leer del todo, pero decía que sentía las palabras, que algunas brillaban más que otras cuando cerraba los ojos.
A las 6 de la mañana el primer rayo de sol cruzó el vidrio roto de la ventana y cayó sobre el rostro del niño. Marta se levantó despacio y preparó un poco de café. Todo en su interior le decía que no debía llevarlo, que debía protegerlo de algo que aún no comprendía, pero la promesa de una oportunidad, aunque incierta, pesaba más. «¿Vamos donde el Señor?», preguntó Elías con voz adormecida. Marta asintió, intentando sonreír. «Sí, pero prométeme que harás silencio si él se enoja. No hables si no te preguntan». El niño inclinó la cabeza, serio. «¿Y si me pregunta por la canción?». Marta dudó. «Dile la verdad, pero solo la verdad que recuerdes». La mansión los recibió con el mismo silencio de siempre. Ana abrió la puerta y los miró con una mezcla de compasión y sorpresa. «El patrón los espera en el salón principal», dijo en voz baja. «No está como de costumbre. No ha dormido». El sonido del piano llegó antes que la imagen. Una melodía lenta, quebrada, como si alguien intentara reconstruir una canción a partir de los pedazos de un sueño. Don Esteban estaba sentado frente al instrumento, vestido con un traje oscuro. No miró a Marta ni al niño. Solo siguió tocando, con las manos temblorosas. Cuando se detuvo, el silencio fue más pesado que la música. «Ven aquí, niño», dijo sin levantar la voz. Elías caminó con paso tímido hasta quedar frente al piano. Sus ojos, grandes y curiosos, se reflejaron en la superficie brillante del instrumento. «¿Sabes tocar esto?», preguntó el patrón. El niño lo miró, dudando. «Solo lo que escuché una vez». «Muéstrame». Marta sintió el corazón en la garganta. Elías se sentó con cuidado en el banquillo. Sus dedos, pequeños, tocaron las teclas con una delicadeza casi sagrada. Y entonces, sin mirar, comenzó a tocar. La melodía volvió a llenar la habitación, la misma que don Esteban había escuchado tantas veces antes de la muerte de su esposa. Pero ahora había algo distinto. Era más lenta, más inocente. Casi una oración. El hombre retrocedió un paso, pálido. «No puede ser», murmuró. «Es la misma nota, la misma respiración entre acordes». Elías levantó la vista, sin dejar de tocar. «La aprendí en un sueño. Una mujer la tocaba mientras me hablaba de un jardín, de luces blancas y agua que cantaba. Me dijo que no tuviera miedo». Marta cerró los ojos. Sentía que el aire se había detenido. Don Esteban, en cambio, parecía hipnotizado. Se acercó despacio al piano, como si caminara hacia un recuerdo que no le pertenecía del todo. «¿Cómo era esa mujer?», preguntó, apenas audible. Elías dejó de tocar. Tenía los ojos tristes, pero sonreía como si conociera todos los secretos. «Dijo que usted debía perdonar algo». El silencio fue absoluto. Ni siquiera el reloj de la pared se atrevía a moverse. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Don Esteban apretó los puños y dio un paso atrás. «Basta», gritó de pronto con una furia que no parecía dirigida al niño, sino al vacío. «Esto es una crueldad». Elías lo miró sin miedo, con una calma que no era de este mundo. «No es crueldad, señor. Es recuerdo». El hombre lo observó unos segundos, respirando con dificultad, y luego se alejó tambaleante. «Salgan. Ahora». Marta tomó al niño de la mano y lo condujo hacia la puerta, su corazón latiendo como un tambor. Pero antes de salir, Elías se volvió y dijo en voz baja: «Ella dijo que el piano no se debe cerrar, que cuando se cierra el alma se apaga». Don Esteban se detuvo en seco. No respondió, pero su rostro se contrajo en una mueca de dolor contenida. Esa tarde el cielo volvió a cubrirse de nubes. Marta y Elías regresaron al cuarto en silencio. Ella se sentó junto a la ventana, mirando la calle, mientras el niño jugaba con las teclas de una vieja flauta que había encontrado. «¿Tú crees que él te odiará por eso?», preguntó ella. Elías negó con la cabeza. «No, él tiene miedo. Pero cuando se despierte del todo, llorará. Y entonces volverá a tocar». «¿Cómo sabes eso?».
El niño la miró con esos ojos que parecían ver más allá del mundo, porque ella me lo dijo antes de marcharse. Marta no respondió. Solo sintió que un escalofrío le recorría los brazos, una mezcla de temor y ternura. El silencio volvió a llenar el cuarto. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente. Pero dentro, algo había cambiado. Había una promesa invisible flotando en el aire, una especie de puente entre la vida y la pérdida, entre el pasado y la fe. Y aunque no lo sabían, al otro lado del barrio, don Esteban estaba otra vez frente al piano, con las manos temblorosas sobre las teclas. No tocaba aún. Solo respiraba. Como si esperara, en el fondo de su alma, volver a Escú la madrugada, cayó como un velo sobre la ciudad. Las luces del barrio alto se apagaban una a una, y en la mansión de don Esteban solo quedaba encendida la lámpara del salón principal. El hombre seguía allí, sentado frente al piano, inmóvil, con la mirada fija en el vacío. Desde que el niño se había marchado, nada parecía tener sentido. Las notas que antes eran su refugio, ahora eran una condena. Cada tecla era una herida, cada silencio, un grito que no lograba salir. Sobre el piano, una fotografía amarillenta descansaba entre los candelabros. Una mujer joven, sonriente, con la misma dulzura que el niño había descrito. Don Esteban pasó los dedos sobre el borde de la imagen y murmuró con la voz quebrada: «Si realmente fuiste tú, ¿por qué él? ¿Por qué un desconocido?» El sonido del viento se coló por la ventana entreabierta. Afuera, la lluvia empezaba a caer con lentitud, golpeando el cristal como si el cielo quisiera responderle. Mientras tanto, Marta y Elías caminaban bajo esa misma lluvia, cubiertos por una manta vieja. No tenían a dónde ir. El albergue donde solían dormir estaba lleno, y el único lugar que les quedaba era el viejo porche detrás de la iglesia. Allí, el niño se acurrucó junto a la mujer y se quedó en silencio. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó Marta, secándole el rostro con una esquina de su delantal. Elías asintió débilmente. «Tengo frío, pero no miedo. Él va a entenderlo». «¿Quién?». «El hombre del piano. Cuando despierte, recordará». Marta quiso sonreír, pero las lágrimas le nublaron la vista. A veces aquel niño hablaba con una serenidad que la desarmaba. No parecía tener solo 8 años, sino muchas vidas dentro. De repente, un auto oscuro se detuvo frente a ellos. De él bajó Ana, la asistente del patrón, con un paraguas negro en la mano. «Marta, suban. Don Esteban los está buscando. No ha dejado de preguntar por el niño». Marta dudó unos segundos, pero el temblor de Elías la hizo decidirse. Subieron al auto y se marcharon bajo la lluvia, dejando atrás el refugio improvisado. Al llegar, la casa estaba llena de luz. El mayordomo los condujo directamente al salón. Don Esteban los esperaba de pie, con el rostro demacrado y los ojos rojos. «Perdóname», dijo antes de que Marta pudiera hablar. «No entendí nada». Se acercó a Elías y se arrodilló ante él. El niño lo miró sin sorpresa, solo con ternura. «Ella me dijo que cuando su corazón se abriera, yo debía darte esto». Sacó del bolsillo una pequeña llave dorada, vieja y oxidada. La colocó en la mano del hombre. Dijo que estaba en el piano, donde escondiste lo último de ella. Don Esteban se levantó lentamente y fue hasta el piano. Introdujo la llave en una rendija lateral casi invisible. Se oyó un clic, y un compartimento secreto se abrió revelando un sobre doblado y una medalla con un retrato en miniatura. El sobre contenía una carta. «Si algún día lees esto, significa que has escuchado mi canción en otras manos. No temas al eco, Esteban. Lo que amamos nunca se pierde, solo cambia de forma. Este niño lleva en sus dedos la última nota que yo no pude tocar. Cuida de él, y volverás a escucharme». El hombre se dejó caer en el banco con las manos temblorosas y empezó a llorar, no con rabia ni con dolor, sino con un alivio tan profundo que parecía romperle el alma. Marta observaba en silencio,
sin entender del todo lo que sucedía, mientras Elías se acercaba de nuevo al piano. ¿Puedo tocar ahora?, preguntó. Don Esteban asintió, incapaz de hablar. El niño comenzó a tocar, pero esta vez no fue una melodía triste. Era algo nuevo, una mezcla de esperanza y despedida. Las notas se elevaban como si flotaran, como si la habitación entera respirara junto a ellas. Marta cerró los ojos. Ana lloraba en un rincón, y don Esteban, con el rostro empapado de lágrimas, colocó su mano sobre la del niño, siguiendo el ritmo. Dos generaciones distintas, dos almas separadas por el tiempo, tocaban ahora una misma canción. Horas después, cuando el silencio volvió a reinar, don Esteban habló con voz suave. No volverás al albergue. Este será tu hogar, mientras quieras. Elías sonrió apenas. Ella dijo que vendría cuando el sol entre por la ventana y el piano suene solo. Marta lo abrazó fuerte, y don Esteban levantó la vista hacia el amanecer que empezaba a iluminar el salón. El piano, sin que nadie lo tocara, emitió una última nota, una sola, pura, perfecta. Nadie se movió. El hombre cerró los ojos, y por primera vez en muchos años, sonrió. En el aire, flotando entre el aroma del polvo y de las lágrimas, parecía quedar suspendida una certeza. Algunas canciones no terminan nunca, solo cambian de manos. La voz de un niño, o tal vez la de un fantasma que por fin lo había perdonado. Ya